Para dar inicio formal, cedemos el uso de la palabra a la alcaldesa Nancy Núñez de la alcaldía de Azcapotzalco y al secretario Pablo Llanes Rizo de Metrópolis para el mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos, a todas. Nos da mucho gusto recibirles en Azcapotzalco y recibirles en específico en esta Casa de la Cultura, que es un orgullo para nuestra demarcación. Estimamos mucho y agradecemos que este foro se desarrolle en Azcapotzalco. Para nosotros, desde nuestro gobierno y desde hace ya tiempo, hemos justo venido empujando esta visión metropolitana y que hoy, en aras de esta discusión del Plan General de Desarrollo, pues pudiéramos tener esta visión. Las problemáticas no tienen frontera, entonces tenemos que construir soluciones en común. Aquí no dicen aquí termina tal municipio, aquí termina tal alcaldía, y nos da mucho gusto recibir a municipios del Estado de México. Debo decirles que en Azcapotzalco hemos avanzado ya también en una coordinación, pero que mejor hacerlo ya de manera integrada en el Plan General de Desarrollo. Somos la única alcaldía y Tlalnepantla es el único municipio donde ya tenemos un convenio de colaboración formal entre alcaldías y municipios en temas nodales, pero ojalá que esto se replique ya de manera institucional. Nosotros albergamos una zona industrial muy importante. El 40% de nuestro territorio es suelo de uso industrial, tenemos una zona industrial de Vallejo. También tenemos una aportación muy significativa al PIB manufacturero de la ciudad y del país, y también tenemos pues una concentración tanto del sector empresarial también como del sector educativo. Somos una de las alcaldías con más instituciones de educación media, superior y superior que tiene la Ciudad de México, y también de algunos otros municipios de la metrópoli, además de centros de espectáculo grandes que también albergamos en la alcaldía. Esto nos hace pues tener una serie de retos en nuestra alcaldía, y yo confío que este foro nos siga dando estos trazos para tener no solo coordinación, sino cómo hacemos sostenible, cómo aprovechamos que está aquí el diputado, cómo también, y lo hemos puesto en otras mesas, buscamos esa armonización legislativa, que es importante. Muchas veces, obviamente, los municipios tienen facultades muy distintas a la alcaldía, los estados también normativamente tienen diferencias con la legislación de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo se va, a veces aunque queramos avanzar, esta falta de armonización? Yo creo que el tema de armonización legislativa es un tema crucial. Pensar en una ley de desarrollo metropolitano, yo creo que tendría que ser uno de los retos que nos vayamos estableciendo. Cómo crear un fondo metropolitano también sería muy importante buscar discutirlo. Institucionalizar el sistema metropolitano de información territorial, que centralice los esfuerzos de cada entidad y que a veces realizamos de manera aislada o atomizada, a fin de contar con información geoespacial abierta y útil para la toma de decisiones coordinadas, medir los resultados y rendir cuentas. Hoy ya la metrópoli está aquí, la Ciudad de México avanzó mucho al tener incluso una secretaría específica para atender este tema. Entonces, desde Azcapotzalco les recibimos con cariño y les mostramos toda la disposición de trabajar en coordinación. Muchas gracias, bienvenido a nuestro querido secretario. Gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Para continuar, cedemos el uso de la voz al diputado Alberto Vanegas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México. Muy buen día a todas y a todos. Saludo con gusto a la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, al secretario Pablo Llanes. La verdad es que se han estado haciendo este tipo de foros en las distintas alcaldías, en los distintos territorios, siempre con una vinculación con el legislativo, con los gobiernos de las alcaldías, por supuesto con el gobierno de la Ciudad de México,
pero también algo muy importante con los empresarios, con la academia, con la ciudadanía en general. Para la jefa de gobierno, para el secretario Pablo Yáñez, es muy importante escuchar todas las voces, todas las opiniones, porque vivimos en una ciudad plural, en una ciudad incluyente, y esa es parte de los foros que se han venido desarrollando rumbo a la actualización del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Desde el Congreso de la Ciudad de México ya trazamos una agenda como grupo parlamentario de Morena para avanzar en varios pendientes, ya lo decía nuestra alcaldesa, uno de ellos la ley de desarrollo metropolitano, pero también ya tenemos un avance en la ley de coordinación metropolitana, porque ya no nos podemos ver los gobiernos de las alcaldías, el propio gobierno de la Ciudad de México, como entidades administrativas aisladas. A veces una calle separa una alcaldía de la otra, o incluso una entidad federativa de la otra. Yo traigo una ponencia que presentaré más adelante, pero era muy importante, primero, esta idea de integración. Ya es un nuevo paradigma que debemos asumir, porque la idea de municipio, la idea de este municipio que tiene pues muchísimas décadas, fue exitoso hasta antes de los procesos migratorios masivos de los años 40 y los procesos de industrialización del país, en donde un municipio en sí mismo tenía hace un siglo la capacidad de dotar de los servicios básicos a los habitantes de la comunidad, en coordinación, por supuesto, con el gobierno federal, con los gobiernos de las entidades. Se aseguraba la electrificación, se aseguraba la educación básica, los servicios generales de salud y lo que correspondía al municipio como tal. Pero después de estos procesos que se aceleraron en la segunda mitad del siglo XX, ya no podemos ver a este modelo solo y aislado, porque estamos interconectados, no solamente por el crecimiento de la mancha urbana, no solamente por la complejidad de asumir las problemáticas, sino porque hay incluso una integración sociocultural, una integración económica, una integración de movilidad. Entonces estamos en un momento muy importante para avanzar, porque se tiene la voluntad política de nuestra zona metropolitana, la gobernadora del Estado de México, el gobernador de Hidalgo, la gobernadora de Morelos y por supuesto el liderazgo de nuestra jefa de gobierno, con el acompañamiento de los alcaldes, de las alcaldesas, del poder legislativo y de la sociedad en su conjunto, para que podamos avanzar en este nuevo paradigma de integración metropolitana y que asumamos las problemáticas de esta visión. Agradezco mucho la invitación y que sea muy provechoso este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Para cerrar el mensaje de bienvenida, cedemos el uso de la voz al secretario Pablo Yáñez. Hola, muy buenos días. Mucho gusto estar aquí, Nancy, aquí en Azcapotzalco. Me parece un lugar fantástico para hacer esta reflexión. Es una maravillosa casa de la cultura, pero además es una alcaldía que condensa muchas de las problemáticas de los vínculos metropolitanos. Entonces yo creo que es un espacio ideal para hacer esta reflexión. Saludo al diputado Vanegas, a todas las amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy. Miren, esencialmente no vienen a escucharnos a nosotros, a escucharlos a ustedes. Entonces voy a ser muy breve en lo que les quiero plantear. Estamos ante la necesidad y la oportunidad de dar un salto cualitativo en nuestra visión de lo metropolitano. Es convicción profunda del gobierno de la ciudad que la ciudad es la ciudad metropolitana, distribuida y fragmentada administrativamente, si así lo queremos
ver, pero la dinámica social, económica, ambiental es de carácter metropolitano. Es interesante, por ejemplo, que el próximo miércoles se va a hacer el primer simulacro metropolitano de protección civil. Pues es un reconocimiento a que las ondas sísmicas no se paran en el límite del municipio, ¿verdad? Es una integración de otro tipo. Entonces tenemos que pensar de manera muy audaz, de manera muy innovadora, la dimensión metropolitana. Quienes me han escuchado, yo he comentado que nosotros tenemos que ir mucho más allá de la idea de coordinación. O sea, la problemática es de tal magnitud, densidad, intensidad, que, como dice el diputado Vanega, necesitamos pensar más en una lógica de integración metropolitana, no simplemente de coordinación puntual en tal o cual tema, o alguien que me diga qué tema no es metropolitano. Todos son metropolitanos, por definición. Entonces, ese es un elemento central. El otro es repensar la idea misma de zona metropolitana. Yo soy partidario de hablar de la región metropolitana. Esta es una región, no es simplemente una conurbación, porque zona metropolitana se deriva de que está conurbada. En realidad somos mucho más que la conurbación. Somos una región con intercambios sociales, económicos muy complejos, y en ese sentido pues tenemos que ir pensando no solo en lógica de coordinación metropolitana, sino de desarrollo regional. Y este sería un cambio de mirada, de enfoque muy importante, porque representa la posibilidad de complementaciones estratégicas entre las 4 entidades federativas y los 84 municipios y alcaldías que ahora conforman esta región metropolitana. Lo repito con frecuencia, pero no está más subrayado. Como región somos la cuarta economía de América Latina. O sea, estamos hablando de algo muy grande. La Ciudad de México es la 7ª economía, pero ya la región somos la 4ª economía de América Latina. México, Brasil, México, Argentina, algo así, la región. Si fuéramos un país, quiero decir. Esto es para situarnos en la dimensión de dónde estamos parados y de los desafíos que tenemos en términos de perspectiva y desarrollo regional. Y el otro elemento que es motivo de una reflexión pendiente es el de la reingeniería institucional de una región. ¿Cómo nos vamos a gobernar? ¿Cómo nos vamos a articular? ¿Qué tipo de relaciones hay? Porque tenemos una región integrada en lo social, en lo económico, en lo ambiental, y fragmentada en lo institucional, con muchas dificultades, incluso ya no para la integración, para la coordinación, y incluso dificultades para llevar a cabo políticas comunes. Ya no les decían de la tendencia, pero no hemos ni siquiera sido capaces de tener una tendencia metropolitana. No tenemos mecanismos fluidos, articulados de intercambio. El diputado Vanegas está impulsando muchas iniciativas para crear el nuevo marco institucional de la región metropolitana. Y a esto pretendemos, pues, modestamente, dar una propuesta y una respuesta desde la idea de aquí a 20 años, ¿cómo nos imaginamos la región metropolitana? ¿Qué transformaciones necesitamos hacer? ¿Qué innovaciones necesitamos hacer? ¿Qué transformación del marco jurídico institucional es necesario? Porque sí es un cambio de gran calado. O sea, no es una cosa menor, simplemente que se resuelve con un convenio de colaboración, siendo importantes los convenios. Entonces, pues a esta reflexión les convocamos, a la de pensar en términos metropolitanos, porque como se puso en el lema ahora que se anunció el simulacro metropolitano, frente a desafíos comunes, acciones coordinadas. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. A continuación, invitamos a Pablo Marchant, del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, a realizar una breve exposición del proyecto de Plan General de Desarrollo que hoy estaremos comentando. Gracias, secretario. Buenos días. Por agradecer la invitación. Diputado Nancy, secretario Pablo y diputado y demás estimados.
sistema de planeación socioterritorial democrático y con perspectiva para construir el proyecto de ciudad incluyente y habitable para el respeto y el ejercicio de los derechos colectivos. Este esquema trata un poco de dibujar cómo se trabajó en el primer saque, que fue el proyecto de plan. Se hicieron diferentes talleres con las diferentes secretarías de la Ciudad de México, lo cual dio forma a la decisión de contemplar las 22 líneas estratégicas que marca el documento, y con ellos empezaron a trabajar para tener el primer documento técnico previo a la consulta pública que se está realizando. Aquí la propia Constitución de la Ciudad de México establece los 9 instrumentos que marcan. Contiene un solo plan, que es el General de Desarrollo de la Ciudad, y de ahí derivan los programas. El siguiente, que sería el General de el siguiente, que sería el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, y posteriormente los otros programas que se derivarían. Aquí está un poco más explicado el diagrama, cómo está en la relación de los instrumentos con el solo plan general. Todos estos instrumentos los engloba el sistema de indicadores, enfoque de derechos, mecanismos de evaluación, mismo sistema de información geográfica, enfoque de derechos y comunicación y difusión. Aquí tenemos que el plan general es la cabeza de todos los instrumentos que están. Abajo de ellas son los programas, que están los 8. Se puede ver la correlación que tienen entre ellos. El plan, como todos sabemos, tiene una visión a 20 años. Esto se diseñó porque es un plan tipo paraguas, que va a rebasar lo que son la administración de jefatura de gobierno, además de las alcaldías, justamente para que no se vean interrumpidos los procesos. Y mediante la consulta, al recabar las problemáticas de la ciudadanía, se quedan establecidas, entonces eso da de marco para que dé continuidad a dichos problemas que tengan solución en los siguientes programas. Aquí podemos ver, bueno, el plan general, que son a 20 años. Posteriormente, ya que esté, de ahí se van a retomar los demás, que es el Programa General de Ordenamiento Territorial, que a su vez de ahí se derivan el Programa de Ordenamiento de las Alcaldías, de las 16, y adicional los programas parciales de colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Continúan también retomando como base del plan los programas de gobierno de la ciudad, que a su vez van a retomar de ahí los programas de las alcaldías. Y finalmente, en el rango no menos importante, pero ya serían los programas sectoriales, especiales institucionales, que tienen que ver con las dependencias del gobierno o instituciones. Bueno, aquí habla de la planeación deliberativa, que básicamente son los quehaceres de la consulta pública, cómo se ha efectuado. Como todos sabemos, el 10 de noviembre comenzaron los trabajos de la consulta pública. Una semana anterior, primero se llevó a cabo la consulta a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, y la conclusión está planteada para el 28 de febrero. A la fecha se llevan, al corte de ayer, 450 talleres, 120 foros, y se han recibido un poco más de 6,000 cédulas a través de la plataforma de Plaza Pública, donde vienen una cédula y tienen que hacer comentarios o inquietudes que quieren que se integren al plan. Entonces es importante esta parte de la consulta. Como lo dije al principio, se tiene un documento técnico. Ahora ya con la consulta lo que se quiere es que la gente participa, porque quien tiene los problemas más enfocados y los vive es la ciudadanía. Entonces es importante alimentar cada una de las líneas con base en los quehaceres de la ciudadanía. Aquí está la estructura de las líneas de transformación del documento, son las 22. El esquema explica un poco la relación transversal que tienen todas, ¿no? No se pueden ver como líneas aisladas, tienen correlación directa. No sé, el tema el que nos toca ahorita, que es capital, metrópoli, global, solidaria y hospitalaria, incide directamente con la movilidad, con el suelo de conservación, con el tema de derechos, la democracia, el espacio público. Entonces, unas pesan más que otras, sin embargo, todas tienen relación. Me lo imagino como la línea del metro, que tiene conexiones una con otra, y al final yo creo que cuando ya se tiene bien estudiada y la relación, cuando se plantea una estrategia, se puede ir pensando en cuál puede ser la mejor para que repercute en las otras problemáticas y así darle soluciones. Si la siguiente, esta es la metodología que siguieron para el
proyecto de Plan General de Desarrollo. Primero se hizo, como lo comenté al principio, la revisión del documento con el diagnóstico, que se construyó con todas las secretarias e instituciones para definir los ejes que iban a integrarla. Asimismo, se trabajó en la construcción de la prospectiva de lo que se espera 20 años de la ciudad de Canadá de las Líneas, el mapeo de actores y transversalidad. Dentro del documento también en la parte de estrategias están las instancias responsables de los temas a los que se podía acudir. Y ahorita estamos en el proceso de consulta pública, a su vez con la sistematización de la consulta, que son todas las respuestas que hemos recibido de estos foros, y se ha vertido ya mediante una plataforma para comenzar a hacer cambios directamente en el documento según nos hayan informado la ciudadanía para cada tema. Bueno, aquí está la línea que nos corresponde, que es Capital Metrópoli Global Solidaria y Hospitalaria. Esta consta de 4 ejes estratégicos que tienen que ver con la ciudad policéntrica con infraestructura y servicios públicos integrados, ciudad cosmopolita y cooperación internacional, con justicia migratoria y vocación hospitalaria y la coordinación metropolitana efectiva. Aquí es importante destacar que de la consulta pública que hemos tenido hubo unas variaciones en los ejes estratégicos, sobre todo porque al último estaba considerada la coordinación metropolitana y la mayoría de la población, incluso el propio instituto y otras instancias, vemos que este eje es el principal. La coordinación es la columna rector para que todo funcione en la ciudad, ¿no? Y también para entender la Ciudad de México no se puede comprender si no se analiza el territorio alrededor que tiene que ver con la zona metropolitana, ya que su influencia y la continuidad urbana incide, ¿no?, directamente todos los procesos que vivimos a diario de la ciudad, tanto de movilidad como de seguridad, lo de vivienda y demás. Este eje lo que plantea o lo que revisa va a ser un análisis del diagnóstico, primero comenzando con la parte natural, hace también una observación a la crisis hídrica que se está manejando por la cuenca que tenemos con el Estado de México y parte de Morelos. Está también el tema de riesgos, migración, servicios, suelo y vivienda, que al final también al no contar con vivienda asequible bien ubicada, la población se ve la necesidad de irse a la periferia y esto hace la conurbación y se complejifica el territorio. Y finalmente también mencionar que se está haciendo una alineación con el proyecto del programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, y se espera que ya cuando estén publicadas ambas, ya cuando trabajamos en el PO, ya la alineación va a ser ya más directa. Y bueno, por mi parte sería todo, me fui muy rápido por el tiempo. Aquí está el QR donde nos lleva a pasar pública para descargar completamente el documento y puedan tenerlo y sumar estrategias. Gracias. Muchas gracias. En este momento pasaremos a la fase deliberativa para efectos de orden y claridad en la participación. Les comparto brevemente la dinámica de trabajo. Tendremos 2 bloques temáticos correspondientes a las preguntas orientadoras que fueron enviadas previamente a nuestras y nuestros invitados. Cada institución representada contará con hasta 4 minutos por intervención y el orden de participación será: en primer lugar, quienes nos acompañan del sector industrial y empresarial; en segundo lugar, quienes nos acompañan del sector académico; y en tercer lugar, la representación del Congreso de la Ciudad de México y las autoridades municipales que nos acompañan. Al concluir cada ronda, destinaremos algunos minutos para comentarios de cierre y transición. Les pedimos atentamente concentrar sus intervenciones en propuestas concretas vinculadas al Plan General de Desarrollo y respetar el tiempo de intervención para asegurar la participación de todas las voces. En primer lugar, iniciamos con la primera pregunta orientadora relativa a gobernanza metropolitana y justicia territorial. La pregunta es: ¿qué instrumentos de coordinación metropolitana y mecanismos de financiamiento debe priorizar el PGD para asegurar una justicia territorial efectiva en zonas de alta interacción metropolitana? Damos inicio para la participación al sector industrial y empresarial, comenzando por quien nos acompaña en representación del Parque Industrial Pical-Pantaco.
Bueno, gracias por invitarnos, alcaldesa, secretario, diputado. Desde nuestro punto de vista, al ser un parque industrial bastante grande y complejo, consideramos que este tipo de mecanismos no solamente deben de enfocarse a la gente que habita la ciudad, hay una población flotante que entra y sale, sobre todo de la alcaldía, constantemente. Y cualquier tema que se vaya a consultar debe considerarlos a ellos. Creo que debemos buscar alternativas de consultas móviles, no solamente a los habitantes, sino a los que circulan y, digamos, transitan por las zonas. Creo que esa sería una perspectiva que ayudaría mucho a tomar ese tipo de decisiones. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz también ahora quien nos acompaña de la Canaco Ciudad de México. Es ahorita, no es examen. Quiero tocar varios temas adelante. Sin duda la diputada se va a poder como darle como esta fortaleza a la unión entre los centros industriales y también poder tener esta fortaleza para poder crecer con la seguridad que esto representa en lo particular. Seguimos con la participación de Arena Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buen día a todos. Mil gracias por la invitación. La verdad es que, aprovechando, yo soy orgullosamente chintolola, crecida, nacida y estudiada aquí. Entonces sí les puedo ahorita comentar que he visto a lo largo de todos estos años un gran crecimiento en la alcaldía. Antes nos tachaban a los chintololos como de personas exclusivamente industriales y que era una zona de fábricas insegura y demás. Hoy puedo decir que afortunadamente no es así. Este gran programa, la verdad es que yo lo veo, ahorita le estaba dando una leída antes de empezar. Creo que es algo muy provechoso y algo muy bueno para la alcaldía y para toda la zona conurbada. ¿Qué podría yo decir que nos ayudaría muchísimo a todos? Primero que nada, pues la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca del Estado de México y de repente el ir y venir de la gente, de poder decirles, a ver, estamos muy cerca, somos uno solo, no es que, como decían hace rato, aquí se termina esta línea, pero de poder ofrecer seguridad, como bien lo decía Benjamín, a toda la población flotante que viene hacia Azcapotzalco, sería maravilloso. Esta parte de aquí de poder coordinar, de poder tener este fondo y sobre todo la parte de transporte también. Creo que la parte de transporte con el suburbano ha crecido mucho, pero puede crecer aún más hacia el AIFA, hacia todo este tipo de puntos que tenemos, donde podemos hacer una mayor oferta de lo que tenemos nosotros, que es una arena polivalente para la presentación de espectáculos públicos, abierta para todo el público, y la verdad creo que sí sería muy bueno para nosotros y nos ayudaría a crecer. Como dato complementario, ofrecemos cerca de 3,000 empleos por evento. Y aparte de eso, una derrama económica a la Ciudad de México de 1.300 millones de pesos, último dato de 2024, y la verdad creo que es algo digno de aplaudirse porque hemos encontrado un gran apoyo en la alcaldía y en la ciudad. Muchísimas gracias. Antes de continuar con las participaciones del sector académico, mencionarles que también para apoyar con el control del tiempo estará participando nuestra compañera Liz, nada más para que estén pendientes de las tarjetas que voy a ir mostrando en caso de que las participaciones lleguen al término del tiempo que estamos dando. Continuando con el sector académico, cedemos el uso de la voz para responder la pregunta del bloque 1 a la representación del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buen día, pues muchísimas gracias por la invitación para participar en esta importantísima actividad para nuestra ciudad y nuestra zona metropolitana. Y en este sentido quisiera comenzar por señalar que estamos en un escenario sumamente favorable para poder, en principio, pues ir elaborando los instrumentos que ya nos han señalado con antelación, y esta oportunidad justamente es una primera base
para estimular la concurrencia y la coordinación metropolitana. Me parece que es fundamental subrayarlo, porque hay condiciones que hacen propicia la generación de estos espacios, pero también la convergencia hacia ciertos temas que son indudablemente prioritarios para la metrópolis y para la región metropolitana, desde luego. Bien, pensando en los instrumentos de coordinación metropolitana, iniciaría señalando que emanan de la Ley General de Asentamientos Humanos ya algunas propuestas en las cuales también se delinean las líneas estratégicas que básicamente tienen que ver con los temas de servicios públicos. Y entonces, bueno, desde ahí ya nos traza una ruta y también pues coloca las prioridades temáticas bajo las cuales pues se debería lograr estos acuerdos. Por otro lado, señalar también que existen ya, me parece, emanados desde las leyes de orden general y federal, una serie de instrumentos que, bueno, emanan también desde las propias leyes de coordinación fiscal, tanto a nivel federal y de las entidades federativas, que me parece que sientan las bases y también van delineando ciertos procesos para poder pues asegurar y garantizar aquellos que se estén emanando desde la propuesta del Plan General de Desarrollo para hacer. Es decir, yo quiero señalar con esto que no estamos partiendo de cero, que ya hay, pero lo que hay que revisar también es cuáles continúan vigentes en su instrumentación desde la propuesta del presupuesto de egresos de la Federación y desde los presupuestos locales, para de esta manera también ir trazando una propuesta que sea viable desde el inicio. Creo que esta revisión permitiría también trazar una serie de prioridades para observar en qué sentido se pueden proponer nuevos instrumentos o en qué manera también se pueden adecuar o actualizar los que ya se encuentran vigentes, ¿no? Desde luego, sin duda es muy importante llamar a la concurrencia entre todos los órdenes de gobierno y desde luego también incorporar la participación activa y muy proactiva del sector privado y del sector social. Quiero celebrar también este llamado que nos hace el maestro Llanes a pensar en una región metropolitana, pensando particularmente en dos tipos de servicios. Uno, el servicio de agua potable y drenaje, y el otro que tiene que ver con la energía. Dos temas que desde luego trascienden incluso la propia delimitación de algunas entidades federativas. La generación eléctrica rebasa muchísimo territorialmente el ámbito territorial metropolitano y por supuesto también el tema del agua, ¿no? En este sentido, mejorar los servicios básicos implica no perder de vista esta visión que, pues desde luego, para lograr una ciudad justa, equitativa y sostenible, nos llama a tener esta visión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos con la participación del sector académico, ahora con la representación de Tec Milenio. Adelante, por favor. Sí, gracias, buenos días. Pues la verdad es un proyecto interesante, muy ambicioso, pero creo que puede tener muchísimas soluciones bastante buenas. Partiendo de que haya un POT, me imagino que las zonas van a buscar tener algún tipo de vocación, ¿verdad? Y en el tema de educación es importante pensar cómo se desarrolla la educación acorde a esa también focalización que se quiere hacer de las zonas en cuanto a desarrollo, no sé, salud, qué tipo de industrias y demás. Y creo que este es un tema de tres ejes, donde la educación es importante porque la industria va a requerir personas capacitadas y formadas
en ciertas áreas específicas acorde a ese POT, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que coordinarnos para entender qué capacidades también debemos desarrollar las instituciones educativas para atender las necesidades que tenga la industria, que tenga el gobierno en esas zonas, acorde a la forma como se piensen ordenar, ¿verdad? Y pues obviamente colaborar en la parte del gobierno, la industria y la educación, tanto pública como privada, para que podamos aumentar la cobertura también de la educación pues para los jóvenes, ¿no? Hay zonas que sin duda están muy lejanas, que no tienen la posibilidad a veces de acceder a una educación de calidad, porque pues la misma movilidad, los recursos y demás no son sencillos. Entonces también hay que diseñar estrategias donde podamos llegar a más personas y que puedan desarrollar esas capacidades que se van a requerir conforme al POT, ¿no? O sea, no desconozco el momento cómo se visualizan esas áreas de desarrollo de la zona metropolitana, pero sin duda tener personas capacitadas y formadas para atender las necesidades de esas zonas, pues es un compromiso que tenemos que tener también en el sector educativo, ¿no? Entonces, abiertos a conocer más de esto. Muchas gracias. Continuamos con la participación de quienes nos acompañan de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Buenos días. Bueno, abonando a todo lo que han dicho ustedes, quisiera empezar con... Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad leí un artículo donde decía que para el año 2050 la zona metropolitana iba a estar, claro, inmersa la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, e incluso ahí se mencionaba que Puebla. A mí eso se me hacía una situación muy, muy lejana, y en este momento me estoy dando cuenta que ya nos está alcanzando ese momento. Claro, faltan 24 años para el año 2050, el tiempo se pasa muy rápido. Y bueno, esto en el tema de educación se observa mucho, por ejemplo, con la población que nosotros tenemos como estudiantes en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, que está en el municipio de Naucalpan, en Tecamachalco. Y tenemos muchos estudiantes que vienen desde Morelos, desde Hidalgo, desde el Estado de México, de la Ciudad de México, claro, pero también vienen de otros estados de la República Mexicana. Los que viven en Hidalgo, por ejemplo en Pachuca, ellos sí son una población flotante constante. Ellos en tema de movilidad pues usan el autobús, ¿no? Hacen hasta 3 horas de camino. Con el tiempo ya se vuelven una población fija, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque es una forma de crecimiento de la región metropolitana, como ahora se le va a llamar, y eso también está vinculado pues con este tema de la justicia territorial efectiva, o sea, que tengan una accesibilidad para rentar las viviendas, para que puedan trasladarse, incluso después insertarse en el sector económico. ¿Y por qué no? Porque ellos también disfrutan de ir a conciertos, hacer compras, etcétera, y pues que tengan todas las facilidades para tener una buena educación y también esparcimiento, consumo de servicios y otros temas que pues también atañen al desarrollo de la ciudad. Y bueno, me gustaría que el doctor Ricardo, que es más especialista en el tema, pues nos comente algo más profundo. Hola, ¿qué tal? Buenas, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que uno de los elementos fundamentales de este tema de la justicia tiene que verse con diagnosticar el tema de los instrumentos. Yo creo que hay instrumentos, como bien lo decía, hay instrumentos que sí, en efecto, han funcionado, pero hay instrumentos que no. Y yo creo que tenemos que mirar el tema de los instrumentos, el tema de los diagnósticos de instrumento, pero vincularlo con la cuestión de los actores. Me parece que es fundamental que cuando hablamos de justicia territorial efectiva debemos tener en consideración que esa justicia
abocada y debe ser enfocada y dirigida hacia todos los sectores de la población, de quienes habitan el territorio. Y creo que ellos y ellas son las que deben de participar en esta parte de estos instrumentos. Pero desafortunadamente hay ocasiones en que estos diagnósticos los dejan afuera. Y creo que uno de los elementos fundamentales es integrarlos desde el inicio, no solamente en el diagnóstico, no solamente en el desarrollo ni en la evaluación, sino desde el diagnóstico mismo. Entonces me parece que el actor es fundamental para que el actor participe de forma efectiva en qué considera el quien habita el territorio, qué es lo que requiere, ¿no? Y que no venga una instancia ajena a decidir por ellos o por ellas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental hacer esta cuestión, esta relación, esta interrelación entre el instrumento, el diagnóstico y el actor, ¿no? Yo creo que eso ayudaría bastante, y no solo estar aquí, no solo las autoridades o los académicos, también los actores que son fundamentales en este tema de la justicia espacial. Porque además hay que entender también que la justicia territorial se da en otras dimensiones, ¿no? Lo estaban enunciando en el tema educativo, ¿no? El tema de la recreación, del ocio, de la movilidad urbana cotidiana, ¿no? De la vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que hay que mirar el territorio en sus diferentes dimensiones y vincularlo con estos tres elementos fundamentales: el diagnóstico, los actores y los instrumentos. Y yo creo que vinculándolos podemos entender, ¿no? De manera amplia, ¿no? E igualitaria esta cuestión de la justicia territorial. Gracias. Muchas gracias. Antes de concluir el bloque académico y continuar con las participaciones de las autoridades que nos acompañan, quisiera darle la bienvenida también a quien nos representa de parte de la CANIRAC y abrir el espacio de participación por si tuviera alguna participación o comentario. Gracias, Perfecto. Bueno, pues sin más, entonces damos continuidad ahora a las participaciones por parte de autoridades, empezando por el diputado Alberto Vanegas, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias. Yo preparé una reflexión, espero leerla en los 4 minutos que tengo. Rápido. Buenos días a todas y a todos. Hablar del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México implica reconocer una realidad ineludible. La ciudad ya no puede plantearse ni desarrollarse desde una lógica aislada. Hoy formamos parte de la zona metropolitana amplia, dinámica y profundamente interdependiente con el Estado de México, Hidalgo y Morelos, donde millones de personas comparten diariamente territorios, servicios, infraestructura y oportunidades. Por ello, cuando hablamos de justicia territorial, no podemos limitarnos a los márgenes administrativos. La justicia territorial, para ser efectiva, debe ser metropolitana, porque las desigualdades, los problemas y también las soluciones ya lo son. Desde esta perspectiva, el Plan General de Desarrollo debe priorizar instrumentos claros de coordinación e integración metropolitana y mecanismos de financiamiento compartidos que permitan traducir la planeación en bienestar real para la población. En primer lugar, es indispensable fortalecer instrumentos de coordinación con carácter vinculante. Ayer justo presenté una iniciativa de ley para reformar el artículo 63 de la Ley de Alcaldías que les permita ampliar sus facultades y establecer estos convenios de colaboración. Durante muchos años la gobernanza metropolitana ha descansado en esquemas voluntarios que, si bien han generado avances, resultan insuficientes frente a la complejidad del territorio. El plan debe impulsar convenios intergubernamentales obligatorios entre la Ciudad de México y las entidades vecinas, particularmente en temas estratégicos como movilidad, agua, vivienda, seguridad, ordenamiento territorial y medio ambiente. Estos convenios deben alinear planes, metas y proyectos y contar con mecanismos de seguimiento y evaluación. En segundo lugar, se requieren instancias formales de gobernanza metropolitana que permitan pasar de la coordinación ocasional a la corresponsabilidad permanente. No se trata de crear más burocracia, sino de mejorar la capacidad del Estado
para tomar decisiones conjuntas donde el territorio y los problemas son compartidos. La planeación fragmentada genera ineficiencias, duplica esfuerzos y profundiza desigualdades territoriales. En tercer lugar, y desde una visión de justicia territorial, el plan debe priorizar mecanismos de financiamiento metropolitano. La planeación sin recursos se queda en el discurso. Por ello es fundamental avanzar hacia fondos metropolitanos conjuntos, orientados a proyectos estratégicos en las zonas de mayor interacción entre la Ciudad de México y sus entidades vecinas, así como esquemas de financiamiento solidario que permitan distribuir de manera más equitativa los beneficios y las cargas del desarrollo. En este sentido, es importante reconocer los avances que ya se están impulsando desde la Federación, en coordinación con los municipios de la zona oriente del Estado de México, para mejorar la infraestructura vial e hídrica, bajo un esquema de concurrencia tripartita en el que el 60% de la inversión es aportado por la Federación, el 30% por el gobierno del Estado y el 10% por los municipios. Este modelo es relevante porque distribuye responsabilidades y recursos de manera equilibrada, fortalece la corresponsabilidad institucional y permite acelerar proyectos que de otra manera tardarían años en concretarse. Además, reconoce que la movilidad y la infraestructura vial no son asuntos aislados de un solo orden de gobierno, sino componentes esenciales de la integración metropolitana. La concurrencia tripartita no solo optimiza recursos públicos, también envía un mensaje político claro. Cuando los tres órdenes de gobierno trabajan bajo una lógica de coordinación, integración y compromiso compartido, los resultados son más eficientes y tienen mayor impacto social. Por ello, este esquema no debe ser excepcional ni coyuntural. Debe consolidarse, institucionalizarse y proyectarse como un modelo a seguir para otros proyectos estratégicos en materia de movilidad, infraestructura, agua y desarrollo urbano en toda la región metropolitana. Las zonas limítrofes y de alta interacción concentran grandes retos: presión sobre los servicios públicos, altos costos de movilidad, deterioro ambiental y rezagos en la infraestructura. Si no se intervienen de manera coordinada, estas desigualdades terminan afectando a toda la región metropolitana. No hay una ciudad fuerte con periferias débiles. El Plan General de Desarrollo tiene la oportunidad de convertirse en el instrumento que articule normas, planeación y presupuesto para que la Ciudad de México funcione como un verdadero motor de bienestar para el tejido social y urbano que comparte con las entidades vecinas. Desde el Congreso de la Ciudad de México y desde la Comisión de Desarrollo Metropolitano asumimos la responsabilidad de impulsar un marco normativo y presupuestal que haga posible esta visión. Gobernar la metrópoli de manera coordinada no es solo un reto técnico, es una responsabilidad política y social con millones de personas que habitan y construyen diariamente este territorio compartido. La justicia territorial no debe detenerse en una frontera administrativa, debe traducirse en mejores servicios, mayor equidad y un desarrollo sostenible para toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Continuamos con las participaciones de las autoridades, ahora con la representación del municipio de Tlalnepantla. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Señor secretario, alcaldesa. Miren, en el tema metropolitano nosotros aplaudimos la iniciativa de parte del gobierno de la Ciudad de México de crear este plan. La verdad es que lo platicábamos al inicio con el secretario, ante los programas y los proyectos metropolitanos que están realizando por parte del gobierno federal, la dinámica y la demanda de servicios nos cambia la nueva realidad. ¿Qué queremos decir con esto? Que finalmente, por ejemplo, Azcapotzalco, Tlalnepantla y toda la zona metropolitana demanda servicios no solo de los ciudadanos, sino de la población flotante. Pero tenemos un gran reto. Y pongo un ejemplo muy claro: cuando vienen las inundaciones, porque tenemos un problema, un caos. Azcapotzalco, Tlalnepantla,
la Gustavo Madero, porque no hay una coordinación. Por ejemplo, ahorita la jefa de gobierno anunció el plan de la zona oriente, donde acaba de mencionar el diputado, las 3 partes de gobierno, los instrumentos financieros que están haciendo cada uno de ellos. ¿Y por qué no establecer un fondo, como en su momento se creó en el tiempo de Mancera, del Fondo Metropolitano, pero que sea un fondo que se cree, por ejemplo, en la Ley General de Desarrollo Metropolitano, donde se etiqueten recursos por parte de los diputados en la discusión del decreto de presupuestos, exclusivamente para atender este tipo de problemáticas que generan un caos, el agua, la falta de, por ejemplo, alumbrado público. Si vamos a una calle donde está Tlalnepantla y Azcapotzalco, a veces nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo porque nos rebasa en la parte presupuestaria, ¿sí? Entonces, con este fondo etiquetado exclusivamente para atender los 4 servicios básicos, que es suministro de agua potable, alumbrado, bacheo y desasolve, y hacer un plan integral de desasolve de la zona metropolitana, coordinada con todas las alcaldías y con esos municipios, utilizando los recursos de este fondo. ¿Sí me explico? Entonces creo que esto ayudaría bastante a avanzar con el tema que efectivamente ustedes están planteando aquí, pero con este fondo ayudaríamos mucho a coordinarnos con todos los municipios, con todas las alcaldías, para poder atender estas necesidades básicas. Sería cuánto, gracias. Muchísimas gracias. Con esta participación cerramos el primer bloque que atiende la primera pregunta orientadora. En estas participaciones pues, se mencionó las oportunidades de participación del sector económico e industrial, que ya reconoce la dinámica metropolitana y que expresó su interés en seguir participando en el proceso de planeación y construcción de una región metropolitana. De parte de la academia se mencionaron temas importantes respecto a el marco jurídico, institucional y legislativo que da soporte a la coordinación metropolitana, así como también el reconocimiento de la dinámica estudiantil que trasciende las fronteras de la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades que forman parte de la zona metropolitana del Valle de México. Por parte de las autoridades que participaron también, se identificaron procesos en marcha de reformas legislativas para otorgar facultades que faciliten la coordinación metropolitana de parte de las demarcaciones que diariamente tienen que interactuar para facilitar servicios públicos básicos para los habitantes metropolitanos, así como también la participación del municipio de Tlalnepantla, que instó a construir mecanismos de financiamiento justamente en el sentido de construir mecanismos que faciliten la provisión de servicios a escala metropolitana con respaldo financiero suficiente para hacerlo de manera eficaz. Con esto procedemos a la siguiente pregunta, que atañe al tema de prosperidad compartida. En este sentido, y de manera resumida, la pregunta aborda el tema de cómo puede el Plan General de Desarrollo articular estrategias que fomenten prosperidad compartida y movilidad inclusiva, particularmente en nodos industriales y de transporte. Mencionar que esta pregunta es particularmente relevante dado que nos encontramos en Azcapotzalco, que es una región con una importante presencia industrial y un intercambio metropolitano muy relevante en la región metropolitana de la Ciudad de México. Vamos a seguir el mismo orden de participación. Nuevamente les agradezco respetar el tiempo de participación y comenzamos con el bloque del sector industrial y económico, comenzando nuevamente por la representación del Parque Industrial Tikal-Pantaco. Gracias. Bueno, retomando puntos anteriores y justo en esta pregunta, el plan debe considerar un amplio espectro, dado que muchas veces se han tomado decisiones que actúan como efecto mariposa. Un ejemplo básico, cuando se han restringido los accesos de camiones pesados a la ciudad en ciertos horarios, lo que ha provocado es que genera mayor necesidad de bodegas dentro de la ciudad,
mayor presencia de camiones de transporte de carga más pequeños dentro de la ciudad y evidentemente bodegas de entrega de última milla que provocan mayor, digamos, uso de motocicletas. Entonces, ese tipo de decisiones dentro del plan de desarrollo debe estar considerado. Ahora, justo tomando el comentario de la maestra Jessica Bautista sobre temas regionales de agua y medio ambiente, en Pical hace un par de años participamos con la UNAM y el MIT y el Centro Elemental para un estudio, pues en su momento era hipotético, de la descarbonización de la zona industrial de Vallejo. Un estudio bastante relevante. Se planteaba la reutilización de ciertas bodegas que están en desuso sin necesidad de tirarlas y volverlas a construir, sino solamente el cascarón para construir vivienda asequible dentro de ellas, lo cual provocaba menos contaminación al no tener que estar haciendo excavaciones, ni demoliciones, ni el reuso de ese tipo de estructuras. Dentro de ese tipo de inmuebles, adicional en la zona de Vallejo, hay una zona que tiene ya vías de ferrocarril, que muchas están ya en desuso, y este estudio promovía que ese tipo de vías se reutilice para poner un transporte, digamos, interno, eléctrico para esa zona. Entonces, que la gente se pueda mover y poner algunos parques, digamos, verdes, lineales, sobre ese tipo de avenidas. Es un esquema bastante amplio, muy bueno el estudio, lo recomiendo leer. Además, hablaban de que la zona sea autosustentable en creación de energía eléctrica, como comentaba la gente del Politécnico. Eso a través del uso de las techumbres de las bodegas para poner paneles solares. Solamente hicieron un cálculo de qué pasaría si todos los techos de los 280,000 metros cuadrados rentables que tenemos dentro de Pical fueran con celdas solares. Eso generaría, según recuerdo, más o menos 3 megawatts de energía eléctrica, lo cual sería suficiente para abastecer la zona industrial de Vallejo. Entonces, hablamos de una reducción importante de energía. Pero decían, bueno, ¿y quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a poner? ¿O qué beneficio le van a aplicar para que lo ponga? ¿O qué incentivo va a haber para que esto haya? Y decían, bueno, además, todos este tipo de proyectos de la zona industrial y de rehabilitación de la zona industrial, ¿quién lo debe promover? ¿Quién lo debe de liderar? Y tuvimos un debate amplio y sinceramente creo que lo que más viable se vio fue un esquema tipo el utilizado para la rehabilitación del centro histórico de la Ciudad de México, liderado por la industria privada, que tenga a alguien al frente, no hablo del ingeniero, sí, pero alguien que esté con las capacidades de liderar ese proyecto y evitar riesgos de pausas o cambios cada 3 o 6 años. Entonces creo que habría un esquema dentro del plan, creo que podría funcionar este esquema para Vallejo, no sé si para algunas otras zonas de la ciudad. Gracias. Muchas gracias por la participación. Continuamos con la representación de la Cámara Nacional de Comercio. Adelante. Claro, sin lugar a duda la Cámara de Comercio representa el 80% de los comerciantes que están en la Ciudad de México, en las tiendas, los comercios, aquellas personas que abren una cortina todos los días. Y esto es muy importante porque también ellos generan gran parte de los empleos que representan en la Ciudad de México. A esos son a los que representamos. Y muchos de ellos sí tiene que ver el tema de los empleados que van y vienen todos los días. Muchos de ellos ganan los salarios mínimos y normalmente no viven dentro de la zona. Y la movilidad es algo muy importante de trascender. Sin lugar a duda, la movilidad en la zona industrial en lo particular, ellos pasan muchas jornadas caminando y algo que sí es real son estos camiones que pueden unificar a trabajadores dentro de la propia industria, dándole la seguridad que esto representa. Más allá de un plan y más allá de una estrategia, es poder cuidar a los trabajadores que están generando esta parte de fuente económica, que en lo particular esto llega a mucha necesidad de la Cámara de Comercio y son muchas peticiones que nos llegan en particular. También algo muy importante es como la seguridad que esto representa, que es algo que tratamos la vez pasada. Sin embargo, estos mismos camiones, junto con esta propuesta que le están haciendo los de la Pical Pantaco, es algo muy útil, porque en lo particular en zonas que son más corporativas, están sumamente organizados y estos camiones hacen toda la diferencia en las personas que suben y bajan, por ejemplo, de Santa Fe, ¿no? Es una propuesta muy interesante para los obreros que realmente viven una carestía de buen transporte y de buena movilidad dentro de las zonas industriales y que viven a distancias evidentemente muy largas.
Gracias. Continuamos con la participación de Arena Ciudad de México. Adelante. Mil gracias, Benjamín, qué bonito hablas. Me dejaste así impactada y dije, ¿yo ahora qué voy a decir yo? La verdad, como bien dice Benjamín, realmente lo que necesitamos, pues bueno, es promover más espacios públicos, movilidad sostenible, que hice mis notas, reducción de contaminación. ¿Cómo hacerlo? La verdad es que yo no tengo gran idea, pero sí creo que tiene que ser con la comunicación, con la consulta. En Azcapotzalco tenemos muchos pueblos y barrios originarios que la verdad participan muy bien y ellos saben qué es lo que nos falta y qué es lo que necesitamos. Entonces creo que este tipo de consultas y lo que bien mencionaste, lo que se hizo en el centro histórico y demás, creo que en Azcapotzalco y en toda la ciudad se puede hacer con comunicación y bien como le dijeron hace rato, frente a desafíos comunes, hacer acciones coordinadas. Gracias. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz a la representación de Camille Ramos. Ahora sí, ¿qué tal? Hugo García, muchas gracias por invitarnos. Represento a la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes. Creo que para nosotros el Plan Nacional de Desarrollo Metropolitano, es fundamental. Digo, aplaudo la participación del diputado porque me pareció que integró todo lo que se necesita, básicamente presupuestalmente y por zona. Creo que lo complicado es el tema de, en realidad, coordinar eso para que políticamente sea viable. Para nosotros, por ejemplo, creo que en el plan podría venir incluido un tema de lograr que toda la industria tuviera facilidades para estar en orden, ¿no? Que todos los permisos, que todas las cuestiones legales que tenemos que cumplir, por ejemplo, los restaurantes, sean unificadas, ¿no? Porque encontramos en el Estado de México unas reglas, en la Ciudad de México unas distintas. Entonces creo que por ahí la industria restaurantera estaría dispuesta a participar. Entonces, para nosotros es fundamental que el desarrollo de la ciudad esté integrado y que nos podamos poner de acuerdo. De pronto hay reglas curiosísimas. Por ejemplo, se instalaron terrazas en los restaurantes durante la pandemia. Para mucha gente fueron bonitas prácticas funcionales y para muchos ciudadanos fueron incómodas. Ahora ha cambiado, ¿no? Se quieren sustituir las terrazas. Pero tenemos una regla, por ejemplo, en la que la Ciudad de México tiene permitidas las terrazas, pero algunas alcaldías ya no. Entonces creo que unificar todos estos principios es fundamental. Y esto va coordinado con la seguridad de cada espacio. Como decían, la participación de Tlalnepantla, coordinar la seguridad entre una calle y otra de pronto es complicadísimo, es increíble, pero eso parece, ¿no? Y cuando decimos, oye, este pedacito de camellón, ¿a quién le toca? Híjole, ahí ya caímos en un tema increíble, pero no se puede solucionar. Pero cuando se soluciona, resulta que el camellón se arregla, que la iluminación del espacio se vuelve práctico, y entonces la seguridad cambia, la seguridad local incluso también cambia. Eso lo vimos hoy en Azcapotzalco mucho. La delegada ha puesto mucho empeño en esa parte de los camellones, la iluminación, la participación de las colonias, de los barrios, y esto da seguridad. Pero de verdad, por ejemplo, los restaurantes que están entre Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, hay algunas calles que no sabemos a quién le pertenecen. Bueno, sí sabemos, ¿no? Pero a veces las decisiones son, no me toca, le toca al de al lado, ¿no? Entonces, el plan del diputado me parece extraordinario para el desarrollo de la ciudad. Lo que se me hace complejo es coordinarlo. A lo mejor, como decía el maestro Benjamín, la coordinación tiene que ser a través de una persona más. Bueno, él lo mencionó para un plan específico, pero de pronto, diputado, ¿cuál sería la coordinación política para poder llegar a eso? Porque, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo con el Estado de México. Les voy a poner otro ejemplo que es medio complicado y creo que esto es trascendental. En la Ciudad de México, de pronto, algunos giros se prohibieron y lo que hicieron ciertos giros, no estoy de acuerdo con esos giros, claro, pero lo que hicieron esos giros fue trasladarse a la primera calle del Estado de México posible. Entonces,
otra vez el desarrollo metropolitano ahí falleció, ¿no? Porque entonces trasladamos la inseguridad de la Ciudad de México a la primera calle del Estado de México. Para nosotros los restauranteros, homologar los permisos, homologar los trámites. En otras partes del mundo, de pronto lo que sucede, y siento decirlo, pero es así, cuando uno quiere poner un negocio, las autoridades vienen y dicen, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Que te demos un apoyo en protección civil, que te demos un curso en protección civil, que coordinemos. ¿Qué necesitas? ¿Qué tipo de permiso? Te vamos a coordinar. Vas a abrir un negocio, vamos a poner todo para que ese negocio que abras tenga el sustento adecuado. Y aquí estamos al revés, ¿no? Nosotros queremos abrir un restaurante, intentamos cumplir con los requisitos, 3 días después, pues puede ser que llegue la autoridad federal y diga, nosotros nos llamamos COFEPRIS o nosotros nos llamamos cualquier otra institución, y cierran el negocio, ¿no? Entonces, creo que esas son las limitantes de la seguridad y del desarrollo en materia económica y para los restaurantes. Es cuanto. Muchísimas gracias. Ahora damos inicio a las participaciones del sector académico, comenzando por la representación del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Muy bien, muchas gracias. Pues, viendo el tema de los nodos y de transporte en espacios seguros, me quedé reflexionando sobre un tema que me parece que no ha sido lo suficientemente estudiado, actualizado y lo traemos como una asignatura pendiente, que es justamente la regulación del transporte de carga y los sistemas logísticos. Esto me atrevería a decir que incluso es un tema de carácter nacional y para nosotros particularmente en la región centro del país, pues se convierte en uno de los temas fundamentales que está pues reestructurando y reconfigurando el sistema urbano, ¿no? en esta región económica. Bien, entonces, bueno, en este sentido, pues el primer llamado sería justamente exhortar que se pudiera atender esta situación para el transporte de carga, vinculado desde luego a la actividad económica. Y aquí entro en el otro tema que me parece en la lectura de la propuesta del Programa General de Desarrollo, no se observa quizá como un componente transversal, y es justamente el de desarrollo económico, cómo lo vemos volcado en sus diferentes matices, pero particularmente en los temas de servicio, en los temas de industria y también para el sector primario. Me parece que también con esta perspectiva metropolitana no debemos olvidar que los temas no ocurren ni la problemática exclusivamente al interior de las áreas urbanas, ¿no? Y si se observa desde una perspectiva más amplia, hay que considerar también los otros espacios que están fuera de la ciudad, donde hay presencia de industria, donde hay presencia del sector primario y desde luego también donde se requiere de todo un entramado de infraestructura y servicios orientados hacia la base productiva. Por el otro lado, también quisiera referir a la importancia de ubicar como espacios seguros y dignos las puertas de entrada hacia la ciudad, que concretamente a veces coinciden con algunos CETRAN, como cuáles Indios Verdes, Santa Marta, bueno, hacia el sur, con la carretera hacia Cuernavaca, bueno, que no sé si ese tramo debería ser todavía carretera, porque ya parece una vialidad de otro orden, y desde luego también hacia Observatorio y demás. En este sentido, en algún momento también en la UNAM hicimos un estudio corto metropolitano donde le llamamos a estos espacios no CETRAN, sino zonas de integración metropolitana, visibilizándolos también como nodos y como núcleos que pudieran ser integradores de servicios, y en donde nos parece que es fundamental de inicio o como tema de arranque poder
coordinar las políticas públicas en materia de seguridad, en materia de servicios y de regulación de transporte público, porque, bueno, entre estas fronteras vemos los cambios de tarifas también, ¿no? Por ejemplo, el otro tema que me parece que también valdría la pena subrayar es el del manejo de residuos sólidos, pero no específicamente los urbanos, sino los que son clasificados como peligrosos. En este sentido, vuelvo a lo mismo, es deseable verificar también, como parte de la actividad económica, qué tipo de servicios públicos se requieren, pero también qué impactos se están generando y deben atenuarse. Bien, pues en este sentido, me parece que también a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento y las normas oficiales, existen varios instrumentos que pues permitirían nuevamente o ameritan una revisión minuciosa para observar de qué forma se puede facilitar su vigilancia y su cumplimiento. Y también sumando a este sentido de que sea factible y accesible, ¿no? Su reconocimiento y su cumplimiento para los actores. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la participación de la representación de la ESIA Tecamachalco. Bueno, retomando este tema de la movilidad inclusiva, a mí sí me gustaría hablar un poquito en el tema del transporte público. A veces sería bueno, o no sé cómo llamarlo, unificar como este sistema de cuando entra un autobús del Estado de México hacia la Ciudad de México, ya se pierde como la seguridad, ¿no? En esta transición de la territorialidad, incluso lo que hablaba alguien del costo del pasaje, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor es lo de menos. Lo que implica subirse al transporte público es estar pensando en que no es seguro, ¿no? Que no sabes si vas a llegar bien con todo lo que te subiste al transporte. Actualmente todos usamos medios electrónicos y entonces va uno pensando, bueno, llegaré con mi laptop o lo que lleve yo para... Bueno, hablo en la situación de estudiantes, ¿no? Que ellos se trasladan en autobús y bueno, llevan sus laptops y pueden ser víctimas de robo. Entonces sí, para tener una movilidad inclusiva pues tendría que ser segura y también ver este tema de la territorialidad, que también alguien hablaba de que se nota, ¿no? Cuando pasas del Estado de México a la ciudad y entonces ese tema de límites territoriales, de que, bueno, a mí no me toca pavimentar esto, bueno, pues a mí tampoco, y entonces ahí se pierde esa secuencia de, bueno, la calidad de las vialidades, ¿no? Y bueno, sería importante voltear a ver esa parte. Y otra cosa que también me gustaría mencionar es de cómo para la población residente y también principalmente para la flotante, de qué manera podemos crear identidad para que entonces ellos disfruten los servicios pero también los cuiden, ¿no? Porque entonces si no tienen la apropiación de, no nada más del transporte, sino de los parques, incluso hasta el cuidado del agua, ¿no? La utilización de las redes eléctricas y demás. Entonces, cuando uno se siente identificado con el espacio, entonces tienes más respeto, lo disfrutas más. ¿Por qué? Porque es tuyo, porque lo estás cuidando y sobre todo porque te sientes seguro. Y bueno, es todo de mi parte. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre un tema que está más enfocado hacia el 15, que es la vivienda. Creo que la vivienda como un papel fundamental en el tema de la ciudad, ¿no? Y no es un caso específico o característico de la Ciudad de México, pero en el mundo hay un problema muy fuerte entre la contradicción de la vivienda y el trabajo. Entonces, ciudades
tratan de mitigar o dar respuesta a esta contradicción entre la vida y el trabajo a partir de la movilidad del transporte público. Me parece que el problema es de fondo y uno de los elementos para darle justicia o poder compartirla es precisamente el acceso a la vivienda a muchos sectores de la población que no tienen, ¿no? Acceso a la misma y por tanto cada vez se va encareciendo más la vivienda en la Ciudad de México y cada vez la ciudad va expulsando, ¿no? a ciertos sectores de la población a la periferia, ¿no? Si viéramos la última estadística de movilidad del transporte, verá en promedio por trayecto 1 hora 45 minutos por trayecto. Entonces pierde bastante, ¿no? Y bueno, eso se estudia del 17, o sea, me imagino que ahora es el peor, ¿no? El tema entonces creo que no basta con tener un transporte público seguro, no basta con tener una infraestructura y que de calidad, creo que no bastaría tampoco con poner, abrir o regular logísticamente el transporte, el transporte de mercancías. Me parece que el problema es de fondo y el problema tiene que ver con toda la vivienda, ¿no? generar cierta vivienda. De nada nos sirve acercar, tener equipamiento si al final está centrado en ciertas partes del territorio y eso también genera movilidad. De nada serviría tener transporte para mujeres, los autobuses color rosas, si van a pasar el transporte 2 horas, ¿no? De nada serviría tener un vagón de metro exclusivo para mujeres, que son realmente paliativos, ¿no? Pero realmente no da respuesta a esta contradicción que se da entre la vivienda y el trabajo, y en consecuencia no hay una justicia dentro de la ciudad. Me parece que el plan se presta para generar estrategias de manera interrelacionada entre los diferentes puntos y lo que se toca, ¿no? Entonces me parece que tendríamos que enfocarnos más hacia el tema de vida. Gracias. Muchas gracias. Concluimos la participación del sector de la academia y pasamos a la participación de las autoridades, comenzando por la respuesta a la pregunta 2 de parte del diputado Alberto Vanegas. Adelante, diputado. Muchas gracias. Bueno, estamos dimensionando la complejidad de la región en sí misma, ¿no? Es un tema muy complejo, pero lo que hay que celebrar es que ya inició este proceso. O sea, han habido antecedentes, como decía usted, o sea, no estamos partiendo de cero. Pero me parece que estamos en un momento coyuntural importantísimo en donde existe la voluntad política, porque si no existe voluntad política, se frena absolutamente todo. Existe un contexto, una voluntad política para avanzar hacia esta integración. De hecho, se acaba de reconfigurar lo que se conoce como la zona metropolitana. No estaba incorporado Morelos, lo acaba de hacer SEDATU y otras instituciones. Lo mismo se ampliaron municipios de Hidalgo, solamente teníamos Atizayuca. Ahora se incorporan nuevos municipios por todo el eje que está creciendo económicamente hacia el norte de la Ciudad de México. Algunos instrumentos lo hemos planteado con el secretario, lo estamos trabajando en conjunto. Lo planteó ya la jefa de gobierno, el tema de un cabildo metropolitano, una institución formal que propicie esta integración de la región, esta integración administrativa de la región. Pensar, si bien constitucionalmente no existe esta figura, pero pensar en lo más parecido a un parlamento metropolitano, porque cada entidad legisla desde criterios distintos. Y quiero poner un ejemplo. Yo soy de la alcaldía de Tlalpan. En Tlalpan tenemos el bosque de la Jusco. Y el bosque de la Jusco colinda con 3 entidades: la Ciudad de México vía Tlalpan, el estado de Morelos, en la zona de Tres Marías, y el estado de México. Hace 3 años que empezó a incrementarse el delito de tala del bosque, tala ilegal. Resulta que cada código penal tenía una sanción distinta para la tala ilegal del mismo bosque. Entonces,
En la Ciudad de México se reformó el Código Penal para castigar hasta con 20 años de prisión el tema de la tala ilegal. El Estado de México tenía otra penalidad y en el Estado de Morelos podía salir bajo fianza. Hablando del mismo bosque, solo que administrativamente representado por 3 entidades. Solamente por poner este botón de muestra, lo que significaría que los 4 congresos de estas entidades pudiéramos poner sobre la mesa una agenda prioritaria y armonizar la legislación. Tema de movilidad, tema de vialidad, tema de seguridad, que además es algo igual fundamental. Nosotros en la Ciudad de México tenemos mando único y es la Secretaría de Seguridad Ciudadana que coordina la policía de la Ciudad de México. Pero en el Estado de México hay 125 policías municipales. 125 policías municipales. Ahora la Presidenta de la República acaba de establecer el mando único en la zona oriente del Estado de México y ya se empiezan a ver los resultados. Disminución de los delitos que más le afectan a la ciudadanía: robo en transporte público, robo para gente que se mueve peatonalmente, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que se requieren estos esfuerzos, Cabildo Metropolitano, un parlamento o un encuentro metropolitano de los congresos que nos permita poner una agenda común y cada congreso armonizar la ley. Ya lo decía el secretario, el tema, no vayamos tan lejos, el tema del ordenamiento del parque vehicular. Morelos tiene unos estándares en cuanto a los criterios de recaudación con el tema de tenencia. El Estado de México tiene otros, la Ciudad de México tiene otros. El tema de la verificación. Son normas ambientales distintas con el tema de la verificación. El tema de la licencia permanente. Ahora la ciudad tiene licencia permanente. No lo tiene el Estado de México, no lo tiene Morelos. Y vivimos prácticamente en la misma zona, en la misma región. Entonces son algunas ideas. Termino diciendo algo que es muy importante. Durante muchos años, y es producto de la historia y del proceso mismo de la ciudad como capital del país, se apostó a ver la ciudad solamente en su parte central y en sus alcaldías centrales como la Cuauhtémoc, la Miguel Hidalgo, Benito Juárez, etc. Y ahí se concentraron el mayor número de servicios, de infraestructura. Por ejemplo, en la alcaldía Cuauhtémoc, la distancia entre un punto de conexión, ya sea un biciestacionamiento, una estación del Metrobús, un paradero de RTP, una estación del metro, etcétera, etcétera, la distancia más larga caminando son 480 metros para que tú te conectes de un punto a otro del sistema público o concesionado de la ciudad. ¿Qué pasa en las alcaldías de la periferia? Hay hasta 2 kilómetros de distancia de conexión del transporte público. ¿Cuál es este cambio? Que es muy importante, que la jefa de gobierno, Clara Brugada, viene a poner ahora en el centro a la periferia de la ciudad, que es la zona más rezagada en servicios, es la zona menos comunicada, es la zona más insegura, y por eso lo decía, si queremos seguir siendo una ciudad fuerte, una ciudad potente económicamente, como igual lo decía el secretario, a nivel de la región seríamos la 4ª economía de América Latina. Si queremos seguir siendo esta ciudad fuerte, necesitamos tener una periferia fuerte, no una periferia débil, y eso significa seguridad, transporte, infraestructura y los demás temas que han sido tocados aquí. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz a la representación del municipio de Tlalnepantla. Sí, muchas gracias.
Yo creo que las acciones hablan más que los planes, que las palabras. Y comento esto porque, como propuesta muy específica, fíjense, la Ciudad de México tiene un avance en el tema de participación ciudadana muy distinto a lo que es el Estado de México. Cuando Andrés Manuel fue el jefe de gobierno, impulsó los programas de integración territorial, no sé si recuerden eso, donde comenzaban los ciudadanos a discutir las cuestiones públicas, ¿no? El hecho de que la gente participara y que los funcionarios no hiciéramos la tarea, los planes desde el escritorio, crea un sentimiento de identidad muy importante y resolvemos los problemas públicos que realmente impactan, porque muchas veces los vecinos nos dicen el problema, pero también nos dicen cómo resolverlo. Eso es algo muy importante que creo que se debe de rescatar, y si la jefa de gobierno está encabezando este tipo de estrategias y de instrumentos, sería muy importante, por ejemplo, que se implementaran a nivel de coordinación metropolitana, como lo estamos haciendo en Tlalnepantla y la alcaldía Azcapotzalco, el tema de jornadas, por ejemplo, de reforestación metropolitana, ¿sí? Jornadas de limpieza metropolitana, pero que no se hagan esfuerzos aislados. O sea, aquí que se participe el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Algunas actividades deportivas, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos del tema social, pero también del tema urbanístico. Esto es algo muy importante. Miren, hace algunos años, cuando ahorita tenemos esa oportunidad de que los gobiernos de la Cuarta Transformación, estamos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Cuando en su momento fue la presencia del PAN, y por ejemplo el municipio del PAN de Naucalpan y de Tlalnepantla, a través de un fondo metropolitano, que se llama un fondo metropolitano era fondo de saneamiento del Valle de México. Los municipios no tenían la capacidad económica, por ejemplo, para embovedar todo el río de los Remedios. Era una obra que costaba 5,000 millones de pesos en ese tiempo. El gobierno federal y los gobiernos municipales se integraron y embovedaron esa parte. Y curiosamente dejan la parte de Gustavo Madero, que no era del mismo color, sin embovedar. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos ahorita una oportunidad muy importante de integrar en materia de movilidad todo lo que es la parte de Río de los Remedios y conectarlo, lo platicamos con el secretario, conectarlo con la parte de Azcapotzalco, e incluso ya se viene una ciclovía muy importante aquí, la podemos conectar con Tlalnepantla y hacer un circuito conectándolo hasta el centro de la Ciudad de México. Y eso no cuesta mucho recurso, solo es voluntad política, nada más, porque ya se tienen tramos muy importantes avanzados. Pero conectando la parte de experiencia que tiene la jefa de gobierno, puede impulsar este tipo de actividades que yo creo que son esfuerzos que no deben de ser aislados y que nos darían muy excelentes resultados para lo que se planea aquí en este proyecto. Será cuanto, muchas gracias. Bueno, sí, no sé si sigo lo dependiente, si me permitiría hablar algo. Solamente para reconocer que se ha sumado una representación adicional del sector económico industrial de la Asociación de Industriales de Vallejo. Solamente abrir un espacio si tuviera algún comentario en tema de el tema que comento, que es estrategias para el Plan General de Desarrollo en materia de coordinación metropolitana. Muchas gracias, buenos días a todos. Una disculpa, no estuvo mi alcance invitar el retraso del Estado de México.
pero por todo el interés de estar aquí, bueno, como dicen, rayando, pero llegué. Quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores de este Plan General de Desarrollo y la consulta de todos nosotros, eso habla bien, pero también quiero agradecer al maestro Arturo Garajas, que fue el que me hizo el favor de invitarme. Yo represento dos asociaciones. Represento a CECEN, allá en Estado de México, seguramente la conocen. Estado de México allá inició, está en toda la ciudad. Y también represento a la asociación que en su momento fue la número 1 de México, la Asociación Industrial Vallejo. La Asociación Industrial Vallejo ha ido, desde el punto de vista productivo, ha ido cayendo por medio ambiente, había esa parte de la contaminación, se tomaron cartas en el asunto, también descuido, y eso lo tengo que mencionar de ambas partes, los empresarios, el gobierno, las calles ustedes entran allá, y da tristeza. Si yo quiero convocar, que esa es la parte importante, si queremos hacer una ciudad de verdad de primer nivel, tenemos que empezar por generar la mano de obra, la fuente de trabajo, y si no tenemos esa atracción para nuestros trabajadores, va a ser difícil que podamos con tanto esfuerzo de reunirnos y lograr esta situación. Yo convoco, así como lo estamos viendo en este momento, a continuar con este equipo de trabajo. Es la academia, es la ciudadanía, es el empresario y por supuesto el gobierno. El orden, no me hagan caso, solamente fue el que vine redactando. Y la Asociación Industrial Vallejo requiere, al día de hoy, sí entiendo mucho como representante, es mi segunda gestión, fue la primera ya por el 2008, conozco bastante de la problemática, sí entiendo mucho que debemos de convocar a empresas que no contaminen el ambiente. Tenemos que convocar empresas que sean de informática, empresas que, ¿por qué no? También igual, almacenes, también empresas como ahora ya está por allá, venta al mayoreo de algunos productos que requieren almacenes, pero me gusta la idea de Transpatria de hacer un circuito para poder corroborar este aspecto de agilizar el comercio, agilizar la economía y lo más importante, que no despeguemos nosotros las manos del proyecto. Yo he tenido muchas reuniones y un proyecto empieza y se acaba a los 3 o a los 6 años. Entonces aquí yo suplicaría, quiero formar parte por supuesto de este proyecto, que nos vayamos a formar ahora sí que está en el tope, ¿no? Que veamos los cambios en esta Ciudad de México, porque también con Chile tenemos que ser la muestra de Latinoamérica y no lo somos al día de hoy. Entonces tenemos que trabajar para las asociaciones, quiero subrayar, no hay partido político, no tenemos una preferencia, tenemos mucho interés de crecer junto con nuestro país. Esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Adelante, alcaldesa. Sí, me gustaría nada más sumar algunos puntos porque creo que estamos en la oportunidad de que hoy nuestro Plan General de Desarrollo se está discutiendo, ¿no? Desde, si bien la normatividad nos puede decir por lo que hace desde la Ciudad de México, ¿no? Pero se está haciendo con esta visión que ha sido un tema que se ha empujado desde hace algunos años, pero no perder también de vista que lo que se busca y lo que buscamos porque nos asumimos parte de este proyecto de la creación del plan es pues ir creando estas bases a largo plazo que garanticen el bienestar y temas importantes desde un enfoque de derechos humanos, que es lo que nos establece, ¿no? los distintos ejes. Y todo parte también para que las acciones y creo que las propuestas que aquí han mandado son muy importantes, pero sí en verdad, y lo vivimos desde la autoridad, la falta de armonización legislativa, o sea, es algo que se tiene, o sea, como base que lanzar, porque más allá de la voluntad política que podamos tener los gobiernos, si no tenemos una armonización legislativa es muy complejo. Las alcaldías tenemos facultades más reducidas que nuestros municipios.
y además un andamiaje institucional distinto hasta en materia de seguridad. Yo decía aquí, hemos hecho un esfuerzo de coordinación para el tema de seguridad, tanto con Tlane como con Naucalpan, pero por ejemplo en el tema de seguridad somos completamente distintos. O sea, en la praxis agarramos como podamos hacer los operativos metropolitanos, pero en los cargos, ¿no?, en el andamiaje institucional somos muy distintos. Entonces sí, tenemos que primero buscar esa base de armonización, buscar más allá de si desde los congresos locales se hacen algo, tenemos que pensar, yo entendía que había ya esfuerzos y retomar desde el Congreso de la Unión, yo recuerdo, porque estuvimos en un parlamento metropolitano fui diputada antes de estar acá, la discusión sobre la Ley General de Desarrollo Metropolitano, o sea, algo que nos pueda, ¿no?, arropar a todos y todas, más allá también de que cada entidad legisle lo que tengan que legislar, tenemos que tener un marco general. Si no, puede haber mucha buena voluntad, ¿no?, muchas acciones y propuestas, pero nos vemos como con camisa de fuerza los distintos gobiernos. Entonces creo que se tendría que discutir hacia allá y esto nos dará pues qué fondos, ¿no?, qué mecanismos de vinculación, etcétera. Y en este tema de lo particular, se está tomando en cuenta ahora este tema de los 84 municipios que ya integran la zona, pero también yo creo que, y aquí lo vemos incluso en la pregunta, la Ciudad de México va no solo pensando quienes habitan, sino quienes transitan. Y es muy importante lo que ustedes nos dicen, la población escolar, las y los trabajadores, pero también desde la Ciudad de México pensamos mucho también en nuestros habitantes. Y yo sí retomaría, el acceso a la vivienda es importante, pero tampoco es que la Ciudad de México pueda albergar a todos quienes transitan, ¿no?, y quien estudia, pues todos se puedan venir aquí, pero sí podemos pensar en medios alternativos de transporte que incluso pueden ser más rápidos, más viables. Nosotros aquí hemos buscado impulsar mucho el tema de las ciclovías y ciclovías metropolitanas que nos conecten hacia Tlalnepantla, que nos conecten hacia Naucalpan, y hacerlo de forma compartida, no solo entre gobiernos, sino con el sector empresarial. Se hizo cuando estaba la doctora Claudia, pues este fideicomiso, que era sí el gobierno otorgar, pero también que se hace desde el sector empresarial. Pues el tema de la infraestructura de la zona empresarial luego está muy en discusión, pero a veces aunque los gobiernos puedan invertir en mejoramiento de la infraestructura, el rodamiento, ¿no?, el desgaste, pues se hace mucho por la actividad económica. Y yo sí diría, además de la movilidad, de buscar que nuestros estudiantes, la población que transita por la ciudad tenga mejores condiciones, también como no perdemos de vista la población que habita en nuestras alcaldías, porque a veces la movilidad podemos estar pensando también en quienes transitan, y ya lo comentaba la maestra, pero la regulación del transporte de carga es un gran tema. A veces ni siquiera podemos garantizar la movilidad peatonal por el transporte de carga. O sea, yo se los digo porque sí son temas que se tienen que poner en la mesa, ¿no?, en la discusión. A veces nuestros habitantes dicen, oye, ya no puedo ir a la escuela de mi hijo o mi hija porque está llena de trailers. Entonces, todo eso que nos genera también la actividad industrial, cómo y hemos buscado, ¿no?, y cómo se mejoran los horarios, ¿no?, para la recepción de mercancías, que el transporte de carga no esté aquí asentado 2-3 días, que no se queden estacionados, ¿no?, en inmediaciones de zonas habitacionales importantes. Entonces, eso sí tiene que haber también un esfuerzo, porque la movilidad no solo es el metro, no solo es el colectivo, sino también la movilidad que se hace incluso, repito, de manera peatonal, y esa ha sido también un tanto afectada por muchas actividades.
Hay veces que a mí los vecinos me dicen, oye, yo tengo que dar una super vuelta y en lugar de hacer 5 minutos a la escuela de mi hijo, mi hija, como está, y lo vivimos en las escuelas del Politécnico, ¿no? Que transitan por granjas, lo vivimos en la UAM Azcapotzalco, que transitan sobre Avenida San Pablo Jalpa, en el CCH, o sea, muchas escuelas incluso es, ok, llegan bien al metro, pero del metro a su centro escolar o a su centro de trabajo, ya no tienen garantizada esta movilidad. Entonces yo sí pongo ahí, ese es un tema fundamental, y hacerlo pues con esta armonización hacia las distintas entidades. Y otro tema que me gustaría poner acá es el desarrollo urbano, pues tiene que emanar de esta coordinación metropolitana, fondos mixtos, desde una perspectiva así de recoger el desarrollo económico, pero también pues no perder los derechos de las personas, ¿no? en distintos temas. Y también comentar, hemos buscado, se hizo un primer esfuerzo con la doctora de cómo reconfigurar este tema de la zona industrial de Vallejo, ¿no? Que es un tema, hubo un programa específico en donde ya no la pensemos como nos decía Angélica, nos decían Azcapotzalco y era bodegas, ¿no? Empresas, o sea, cómo realmente pensamos en un desarrollo de la zona industrial con clústeres específicos, ¿no? Con un enfoque distinto que yo creo que se dejó en el tintero, pero que es una buena oportunidad para retomar en el marco de estas discusiones. Sería lo que tendría que abonar. Muchísimas gracias. Muy importante lo que nos menciona la alcaldesa. Muchísimas gracias por la participación y adelante, secretario. Bueno, yo creo que se han planteado cosas bien interesantes. Se ha sido un diálogo muy ilustrativo, muy indicativo de las principales problemáticas, desafíos que tenemos. Y yo quisiera referirme a los siguientes aspectos. Uno, retomando lo que acaba de decir la alcaldesa, el tema de la transformación económica y la articulación económica. O sea, ustedes han vivido una transformación económica muy profunda y eso se ha expresado de manera todavía más intensa en lugares como Azcapotzalco. O sea, esta ciudad se industrializó y se desindustrializó. Y eso transformó profundamente el tejido urbano, el tejido del empleo y el uso del suelo. Entonces, por ejemplo, tenemos fenómenos, aquí hay una refinería, pero bueno, en esta zona, digamos, una refinería y una zona industrial que fue mucho vinculada a el periodo del Estado desarrollista, de la industrialización dirigida por el Estado. Con el neoliberalismo eso cambió de fondo y la industria se desindustrializó la ciudad y se industrializaron otras regiones del país de manera muy dinámica. O sea, hubo una reconfiguración territorial basada en la industrialización. Es muy claro lo que es la frontera norte del país, el crecimiento acelerado de las ciudades además del norte del país y el Bajío y Occidente, los espacios fronterizos. Yo creo que todavía no tenemos una propuesta clara de la transformación económica de la ciudad. Hemos hecho algunas ideas, tenemos algunas iniciativas, pero que todavía no han cuajado. Yo creo que tú no puedes entender la dinámica metropolitana al margen de la dinámica económica. En buena medida, ya lo decía el compañero, la dinámica económica determina la dinámica de la movilidad. Las políticas de vivienda están vinculadas al dinamismo económico con la fractura entre donde está el empleo y donde está la vivienda mayoritariamente. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para repensar el proyecto económico de la ciudad y en particular un territorio estratégico como es Azcapotzalco. En términos, por ejemplo, de la logística, es evidentemente un nodo logístico. Tendemos a una economía cada vez más de servicios, necesitamos servicios especializados. La ciudad cuenta con el CEDIF, pero todavía no logramos aterrizarlo verdaderamente. O sea, todavía nos falta en términos de pensar cuál es el proyecto económico y dónde ubicarlo, con qué vocaciones. Ya decía el compañero
compañero, tiene que ser no contaminante, de bajo consumo de agua, no demandante de grandes superficies, porque el suelo es muy caro en la ciudad. Pensar en poner una gran planta aquí es imposible económicamente. Entonces, usos intensivos del suelo, en fin, pero yo llamaría a la importancia de que pensemos a fondo el proyecto económico y un proyecto económico de carácter metropolitano en donde se articulen las ventajas de las entidades federativas. Podemos generar sinergias muy interesantes. O sea, la Ciudad de México no va a tener grandes plantas industriales, pero otras partes de la región metropolitana sí las pueden tener. Y aquí pueden tenerse servicios de tipo complementarios, servicios especializados, en fin, centros de investigación, producción de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, que pensemos también el proyecto económico metropolitano. Yo creo que sería una contribución súper importante, súper relevante. El otro asunto al que me quiero referir es al tema del enfoque de brechas. O sea, visto como región, es una región con desigualdades internas enormes. Y no es lo mismo vivir en un lugar que en otro, trabajar en un lugar que otro. Es evidente, por ejemplo, que tenemos que tener un piso común mínimo de calidad de los servicios públicos. Hay mucha diferencia, hay mucha desigualdad, la verdad, entre los servicios más básicos de alumbrado, de drenaje, de agua, de sol, de pavimentación, etcétera, etcétera. Se siente esa diferencia. Y esa diferencia hay que aminorarla, hay que reducirla, porque es muy difícil que las personas se sientan miembros de una misma comunidad o de una misma región cuando las desigualdades son tan grandes y tan sensibles. Entonces, parte de esto es el esfuerzo que planteó la presidenta Sheinbaum de desarrollar el programa de la zona oriente, de la zona metropolitana, porque pues, las desigualdades ahí están, son visibles, son sensibles, y yo creo que necesitamos tener una región integrada, pero no fragmentada, una región integrada, pero no con desigualdades tan fuertes, tan profundas, tan sensibles como las que se viven en la región metropolitana. Entonces, me parece que esta idea de sentidos económicos la podemos complementar con la idea de abatimiento de brechas de desigualdad, que en un punto de partida inicial tiene que ver con la calidad de la vida humana, la calidad de los servicios, la disponibilidad, que debe no ser tan contrastante entre ciertas zonas al interior de la región metropolitana, muy particularmente entre ciertas zonas de la Ciudad de México y de los municipios del Estado de México. Entonces yo creo que es un enfoque que puede ser de gran utilidad. No voy a resumir todo lo que se ha dicho, está levantándose la minuta, me parece que se han planteado cosas muy relevantes y que se expresarán, se materializarán en la versión nueva de la propuesta del Plan General de Desarrollo que surja de tantas contribuciones, tantas ideas y tantas propuestas que han surgido en todos estos realmente muy buenas, muy útiles. El diputado nos dio ejemplos elocuentes, muy llamativos, efectivamente, como hasta en cosas básicas todavía nos podemos ver. Entonces creo que tenemos que construir muy de lo básico hacia lo general y de lo general hacia lo básico. Gracias. Muchas gracias, secretario. Estamos llegando al final de este foro, de este espacio de participación. Agradecemos muchísimo sus planteamientos, sus comentarios y sobre todo su asistencia e interés en este proceso. Mencionarles que todas sus participaciones serán sistematizadas e incluidas en la versión final del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Además, comentar que no solamente estamos haciendo consultas sectoriales, también tenemos en este momento una consulta con la UNICEF, por si gustan difundir. Es una consulta enfocada a infancias y juventudes. Y bueno, para cerrar y dar por finalizado el foro, y también en las escuelas primarias, exactamente. Y para finalizar, pues los invitamos a seguir a nuestros compañeros para tomar la foto final del evento.